Víctor, que es un artista que va por toda Europa haciendo exposiciones, nos hizo una propuesta desde investigación, hizo una propuesta de poder hacer un proyecto artístico con usuarios de Mille y usuarios de la unidad funcional. Entonces a nosotros, pues como el arte y viniendo también del itinerario artístico-cultural, tanto David como yo, que formamos parte, pues pensamos que podía ser una buena opción, ¿no? Ya que para nosotros el arte es como una manera de comunicar, de conocerte, de expresarte. Entonces, él la propuesta que hizo fue que a partir de unos dibujos, él nos pidió también que participáramos profesionales. Y yo es algo que siempre estoy como muy de acuerdo porque trabajamos de una manera horizontal, siempre profesionales y usuarios trabajan siempre desde una manera como muy horizontal. Entonces partimos de dibujos, él nos hizo una visualización guiada donde a partir de dibujos con la naturaleza conectaban con años atrás, hacíamos como una regresión en el tiempo, conectando con un recuerdo, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer de los dibujos es una composición ya en 3D y será como un libro, más o menos, yo en mi explicación, como un libro que irán en un marco de la puerta y un poco es como el paso del tiempo, cómo se abre o cómo se cierra, ¿no? Como los recuerdos tienen como un recorrido en el tiempo. Entonces está siendo como una experiencia muy chula, ¿no? Porque estamos ahí ayudándonos unos a los otros, participando, nos reímos. Entonces, bueno, para mí trabajar desde el arte es como muy buena opción para conectar, ya no a nivel individual, sino también a nivel grupal. Entonces, este tipo de dinámicas, de iniciativas, pues aportan primero el poder conectar con el arte, el poder salir fuera, el poder conocer a otras personas y eso, pues eso es que el arte siempre pues, te conecta con una parte tuya como muy emocional. A veces pensamos que depende qué tipo de personas hacerle recordar o ir a una parte del pasado, igual puede ser dolorosa, pero visto desde el arte, trabajado desde el arte, se saca lo más bonito y lo más creativo de esa parte que quizás no son recuerdos bonitos, pero que cuando lo pasas a la parte plástica, pues eso se convierte en una obra de arte. Hola, yo soy Víctor Ruiz Colomer, soy artista y a través de Isabel Valli, que es una investigadora de aquí de Benito Meni, a través de FITMAC, hace tiempo que empezamos a tener una conversación sobre la posibilidad de trabajar en colaboración con usuarios y la gente que trabaja en el hospital. En esta actividad propongo una serie de prácticas divididas en 4 sesiones que pasan desde unas prácticas que tienen que ver con recordar a través de la memoria vivencias de un pasado, llevarlas al dibujo. El dibujo luego se pasa a una actividad más de 3D, como de escultura de papel. De la escultura de papel pasaremos a la escultura al aire libre, donde instalaremos estas esculturas que estamos haciendo de papel en puertas de la Mille y de otros sitios de Sant Boi. Y de estas esculturas haremos un libro.